Hoy embarcaremos en un viaje a través del tiempo para explorar la semana más significativa para los cristianos en todo el mundo, la Semana Santa, marcada por eventos cruciales en la vida de Jesucristo. Esta semana es un punto central en la fe cristiana, repleta de profundidad espiritual y significados ocultos. Conoceremos en los detalles todos los acontecimientos desde su inicio en el Domingo de Ramos, pasando por todos los días de la semana hasta el Jueves Santo de la Última Cena. Para entender plenamente la importancia de la Semana Santa, es esencial sumergirnos en los comienzos del ministerio de Jesús y en los conflictos que enfrentó con las autoridades religiosas de la época. Las enseñanzas de Jesús desafiaban las tradiciones y jerarquías religiosas de aquel tiempo. En lugar de adherirse a acciones literales de la ley judía, Jesús explicaba el núcleo espiritual del mensaje divino, enfatizando el amor, la compasión y la misericordia. Sus parábolas, profundas en su simplicidad, arrojaban luz sobre las injusticias sociales, invitando a sus oyentes a una transformación interior y a una práctica genuina de la fe. Además, los milagros realizados por Jesús confrontaban directamente las concepciones tradicionales sobre la autoridad espiritual. Él curaba a los enfermos, expulsaba demonios y hasta resucitaba a los muertos, demostrando así un poder divino que trascendía las limitaciones humanas. Estos hechos extraordinarios eran fuente de admiración y asombro para muchos, pero para las autoridades religiosas representaban una amenaza a su propia autoridad y existencia. En los días que antecedieron a la sentencia de muerte de Jesús, una serie de eventos tumultuosos marcaron su jornada terrenal. Entre estos eventos, uno en particular provocó la ira de las autoridades religiosas y sirvió como detonante para los eventos finales que culminarían en la crucifixión de Cristo, la resurrección de Lázaro. La historia de Lázaro, registrada en los Evangelios, es uno de los relatos más poderosos de los milagros de Jesús. Lázaro, hermano de Marta y María, enfermó gravemente y falleció mientras Jesús estaba ausente. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, ya 4 días después de la muerte de Lázaro, la tristeza y el luto envolvían profundamente a la familia y amigos. Al llegar al túmulo de Lázaro, Jesús fue confrontado con el dolor de la muerte y la desesperación de aquellos que amaban al hombre que había fallecido. En medio de las lágrimas y la angustia, Jesús demostró su divina compasión y poder con una simple orden. Ordenó que la piedra que cerraba la entrada del túmulo fuera removida y clamó con voz firme: «Lázaro, ven fuera». Lo que se siguió fue un milagro de proporciones épicas. Lázaro, que había estado muerto por 4 días, emergió del túmulo aún envuelto en sábanas funerarias. El shock y la incredulidad de los presentes dieron lugar a la alegría y al asombro ante el milagro que acababan de presenciar. La resurrección de Lázaro fue un testimonio vivo del poder de Jesús sobre la muerte y de la promesa de la vida eterna para aquellos que creen en él. Sin embargo, mientras muchos fueron tocados y transformados por la resurrección de Lázaro, otros vieron esto como una afrenta directa a sus propias autoridades y tradiciones. Las autoridades religiosas, ya perturbadas por el creciente seguimiento de Jesús y sus enseñanzas, vieron en la resurrección de Lázaro un desafío final a su autoridad e influencia. La noticia se esparció rápidamente por la región y aquellos que oyeron hablar del milagro quedaron divididos en su respuesta. Algunos se maravillaron con el poder de Jesús y se volvieron hacia él en fe y oración, mientras que otros, especialmente las autoridades religiosas, vieron en la resurrección de Lázaro una amenaza directa a sus propios intereses y prerrogativas. Para las autoridades religiosas, la resurrección de Lázaro representaba más que un milagro extraordinario. Era un signo claro de que Jesús estaba ganando cada vez más seguidores y desafiando su propia autoridad e interpretación de la ley.
Sintiéndose amenazadas y desafiadas, estas autoridades decidieron que la única manera de contener el creciente movimiento en torno a Jesús era eliminarlo de una vez por todas. Sabiendo de los acontecimientos, Jesús decide entrar en Jerusalén como parte de su plan divino para cumplir las profecías mesiánicas y realizar la voluntad de Dios. Su entrada en Jerusalén no fue un acto impulsivo, sino una acción consciente y deliberada que tenía significados profundos y múltiples. Este evento es relatado en varios pasajes de los Evangelios, pero el más conocido se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 1 a 11. Este pasaje es frecuentemente referido como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o el evento del Domingo de Ramos. El texto bíblico dice lo siguiente: cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está delante de ustedes, y pronto encontrarán una burra atada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganlos a mí. Si alguien dice algo, díganle que el Señor los necesita y Él los enviará de inmediato. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: díganle a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un pollino, cría de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron la burra y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús montó en ellos. Una gran multitud extendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Las multitudes que iban delante de Jesús y las que lo seguían gritaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaba: «¿Quién es este?». Las multitudes respondían: «Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». El Domingo de Ramos marca uno de los momentos más emblemáticos de la vida de Jesús, un evento que se ha convertido en parte integral de la tradición cristiana y un símbolo poderoso de la esperanza mesiánica. En este día, multitudes se reunieron para recibir a Jesús en Jerusalén, saludándolo con palmas y ramas de olivo en un gesto de aclamación y reconocimiento de su mesianidad. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén estuvo marcada por una atmósfera de expectativa y entusiasmo. Las noticias sobre sus enseñanzas y milagros ya se habían esparcido ampliamente, y muchos estaban convencidos de que Él era el Mesías prometido que vendría a liberar al pueblo de Israel. Mientras Jesús se aproximaba a la ciudad montado en un burro, una escena de humildad y simplicidad, las multitudes se aglomeraban en las calles, esparciendo sus mantos por el camino y cortando ramas de olivo para extenderlas ante él. Esta práctica era una demostración de respeto y honor reservada a líderes y reyes, y su elección de un burro para montar también tenía significados simbólicos, reflejando la imagen de un rey pacífico en contraste con la figura de un conquistador militar. Las ramas de olivo eran símbolos de victoria, paz y prosperidad, ampliamente utilizados en la cultura judía como emblemas de bendición y favor divino. Al saludar a Jesús con palmas y ramas de olivo, las multitudes expresaban su creencia de que Él era el Mesías prometido, el Rey de Israel que traería liberación y redención. Sin embargo, no todos recibieron a Jesús con alegría y alabanza. Mientras las multitudes lo aclamaban como el Hijo de David, los líderes religiosos observaban con desconfianza y preocupación. Temían que el creciente apoyo popular a Jesús pudiera desencadenar una revuelta contra el dominio romano o desafiar su propia autoridad religiosa. Así, mientras las multitudes alababan a Jesús como el Mesías esperado, las autoridades religiosas planificaban secretamente su destrucción. El Domingo de Ramos marcó el inicio de una semana tumultuosa y llena de eventos que culminarían en la crucifixión de Jesús. Sin embargo, en aquel momento, las multitudes exultaban con esperanza y expectativa.
sin percibir el drama que se desarrollaría en los días siguientes. Para ellos, Jesús era el Rey venidero, aquel que traería salvación y liberación, y lo saludaban como tal, celebrando su presencia con alegría y fervor. Si este tema despierta tu interés, te invito a apoyar nuestro canal dejando un me gusta y suscribiéndote para ayudar a compartir este video. Y ahora, continuamos con el video. El lunes santo fue un día significativo en la semana que precedió a la crucifixión de Jesús. En este día, después de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús regresó al templo, donde realizó una acción que resonaría a través de los siglos: la limpieza del templo. Al llegar al templo esa mañana, Jesús se encontró con una escena de comercio y agitación. Vendedores estaban vendiendo animales para sacrificios y cambistas intercambiaban monedas, transformando la casa de oración en un mercado. Esta escena no solo violaba la santidad del templo, sino que también era una afrenta a la verdadera adoración que Dios deseaba. Con una mezcla de tristeza e indignación, Jesús actuó. Derribó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores del templo. Está escrito: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo una cueva de ladrones». Mateo capítulo 21 versículo 13. Esta acción de Jesús no fue solo un acto de celo por la santidad del templo, sino también una declaración poderosa sobre la verdadera naturaleza de la adoración. Enseñó a los presentes y a aquellos que oirían hablar de este acontecimiento que Dios desea adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 versículo 23. La verdadera adoración no está marcada por rituales vacíos o exterioridades religiosas, sino por corazones sinceros y vidas transformadas por la fe y el amor a Dios. Al limpiar el templo, Jesús estaba llamando al pueblo de vuelta al propósito original del templo: ser un lugar de encuentro con Dios, de oración y comunión. Estaba invitándolos a una adoración que trasciende las formalidades externas y alcanza la esencia de la relación con el Padre Celestial. El lunes santo, mientras el pueblo de Jerusalén estaba ocupado con las actividades cotidianas, Jesús los estaba desafiando a examinar sus corazones y prioridades. Estaba invitándolos a una adoración auténtica y comprometida, que se manifiesta no solo en palabras y rituales, sino en una vida vivida en conformidad con la voluntad de Dios. Por lo tanto, el lunes santo es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la verdadera adoración en nuestras vidas. Es una invitación a evaluar nuestros propios corazones y prácticas religiosas, asegurando que nuestra adoración sea genuina, sincera y centrada en Dios. Es un recordatorio de que la casa de Dios debe ser un lugar de oración y comunión, donde encontramos la presencia viva del Señor y somos transformados por su amor y gracia. El martes santo fue un día marcante e intenso en la vida de Jesús durante la Semana Santa. Después de la limpieza del templo en el lunes santo, Jesús continuó enseñando en el templo en Jerusalén, enfrentando confrontaciones y desafíos de los líderes religiosos. En este día, Jesús se dedicó a transmitir enseñanzas profundas e impactantes, utilizando parábolas y confrontaciones directas para confrontar la hipocresía y la falta de comprensión espiritual de los líderes religiosos de la época. Entre las parábolas más conocidas e impactantes pronunciadas por Jesús, vale mencionar, por ejemplo, la parábola de los dos hijos, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 a 32. En una mañana soleada, ante varias personas comunes y autoridades religiosas, Jesús comenzó a contar la parábola. Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». El hijo respondió: «No quiero», pero luego cambió de idea y fue a trabajar en la viña. Esa fue la primera parte de la parábola. El público escuchaba atentamente mientras Jesús delineaba la historia de dos hijos y su reacción ante la petición de su padre.
El primer hijo, inicialmente, respondió con rebeldía y rechazo, pero al reconsiderar, decidió obedecer y fue a trabajar en la viña. Mientras las personas reflexionaban sobre el destino de ese hijo, Jesús continuó. Luego, el padre se dirigió al otro hijo y dijo lo mismo. Él respondió, «Sí, Señor», pero no fue. En este punto de la parábola, los oyentes percibían la inversión del comportamiento de los hijos. El segundo hijo, a diferencia del primero, inicialmente acordó obedecer la petición del padre, pero en última instancia no cumplió su palabra. Después de contar la historia de los dos hijos, Jesús lanzó una pregunta para reflexión. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Los oyentes ponderaban la pregunta de Jesús, considerando las acciones contradictorias de los hijos. Reconocían que, a pesar del rechazo inicial del primer hijo, él terminó obedeciendo y haciendo la voluntad de su padre, mientras que el segundo hijo, aunque prometió obedecer, falló en cumplir su palabra. Finalmente, Jesús aplicó la lección de la parábola a los líderes religiosos que lo escuchaban. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes en el camino de la justicia y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Y aun después de haber visto esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Con estas palabras, Jesús reveló el verdadero significado de la parábola. Estaba señalando la actitud de los líderes religiosos que, a pesar de sus declaraciones de piedad y obediencia, estaban fallando en cumplir la voluntad de Dios. Mientras tanto, aquellos que inicialmente parecían distantes de Dios, como los publicanos y las prostitutas, estaban demostrando arrepentimiento y fe genuina. Así, la parábola de los dos hijos es una poderosa lección sobre la importancia de la verdadera obediencia y arrepentimiento ante Dios, independientemente de las apariencias externas o de las declaraciones vacías de piedad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a arrepentirnos sinceramente ante Dios, reconociendo que la verdadera fe se manifiesta en acciones de obediencia y amor al prójimo. Después de explicar la lección de la historia, Jesús comenzó a contar otra parábola conocida como la parábola de los labradores malos, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 46. En esta parábola, Jesús dice, «Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la cercó, cavó un lagar en ella y construyó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje». Con esta introducción, Jesús estableció el escenario de la parábola. Los oyentes imaginaban a un propietario que, al preparar su viña, invirtió recursos significativos para asegurar una buena cosecha. Luego confió la viña a los cuidados de los labradores, esperando que la cultivaran con celo y fidelidad. Cuando llegó la época de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recoger su parte de los frutos. Los labradores, sin embargo, tomaron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. Este giro en la historia sorprendió a los oyentes, quienes reconocieron la traición y violencia de los labradores, que se negaron a compartir los frutos de la viña con el propietario y, en cambio, atacaron a sus siervos. Jesús continuó. Luego envió a otros siervos, más numerosos que los primeros, y los labradores los trataron de la misma manera. Finalmente, envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. La inclusión del hijo del propietario en la narrativa añadió una dimensión emocional y dramática a la parábola. Los oyentes sintieron la expectativa y esperanza del propietario de que su hijo sería respetado y honrado por los labradores. Sin embargo, la respuesta de los labradores fue trágica y fatal. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su herencia». Y lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Finalmente, Jesús lanzó una pregunta para reflexión.
Cuando regrese el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? La respuesta fue obvia para los oyentes. Llevará a esos malvados a un castigo justo y arrendará la viña a otros labradores que le entregarán los frutos a su tiempo. Así, Jesús concluyó la parábola, destacando la justicia divina que se ejecutaría contra los malvados labradores y la transferencia de la viña a otros que serían más fieles en su responsabilidad. La parábola de los labradores malos es una ilustración poderosa del rechazo de Jesús por parte de los líderes religiosos de su época y de las trágicas consecuencias de la desobediencia y la incredulidad. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la autoridad y liderazgo de Cristo en nuestras vidas y nos recuerda la importancia de vivir con fidelidad y gratitud ante Dios. Otra parábola significativa es la conocida como la parábola de los invitados al banquete, registrada en Mateos, capítulo 22, versículos 1 a 14. En ella, Jesús explica que el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Con esta introducción, Jesús estableció el escenario de la parábola, donde los oyentes imaginaban a un rey que en celebración al casamiento de su hijo organizaba un gran banquete, una fiesta espléndida y lujosa para honrar la ocasión especial. Continuando con la parábola, Jesús prosiguió diciendo que el rey envió a sus siervos para llamar a los invitados al banquete, pero estos no quisieron venir. Este giro en la historia sorprendió a los oyentes, quienes reconocieron la gran honra y privilegio de ser invitados al banquete del rey, pero se quedaron asombrados al escuchar que los invitados rechazaron la invitación, negándose a participar en la festividad. Jesús entonces explicó que el rey envió otros siervos, diciéndoles que el banquete estaba listo, pero los invitados originales no eran dignos. Ordenó a sus siervos que fueran a las encrucijadas de los caminos e invitaran al banquete a todos los que encontraran. Los siervos salieron y reunieron a todos los que hallaron, buenos y malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Con este giro en la historia, Jesús destacó la generosidad del rey, que abrió las puertas de su banquete a todos, independientemente de su condición o mérito. Mostró que el reino de Dios está abierto a todos aquellos que responden a la invitación con fe y gratitud. Sin embargo, la parábola aún tiene una conclusión sorprendente cuando el rey entra a ver a los invitados y ve a un hombre que no estaba vestido con ropas de boda. El rey le preguntó cómo había entrado sin vestimenta nupcial, y ante el silencio del hombre, ordenó que lo ataran de pies y manos y lo arrojaran a las tinieblas exteriores, donde habría llanto y crujir de dientes. Esta parte final de la parábola resalta la importancia de la respuesta adecuada a la invitación del rey. Aunque la invitación había sido extendida a todos, cada persona es responsable de aceptarla con humildad y gratitud. Aquel que rechaza la invitación del rey o la acepta de manera irreverente y desrespetuosa, enfrentará consecuencias severas. Así, la parábola de los invitados al banquete es una ilustración poderosa de la responsabilidad y el privilegio de aquellos que son llamados a participar en el reino de Dios, así como de las consecuencias de rechazar o aceptar negligentemente esa invitación. Nos desafía a responder con fe, humildad y gratitud al generoso llamado del Rey de los cielos para celebrar y disfrutar de las bendiciones de su reino. A pesar de que la Biblia no especifica cuántas y cuáles parábolas fueron contadas por Jesús ese día, cada una de ellas contenía mensajes profundos sobre arrepentimiento, fe, justicia y el reino de Dios. Estaban destinadas a desafiar a los oyentes a examinar sus propios corazones y acciones, así como a confrontar a las autoridades religiosas con sus propias fallas y errores. Además de las parábolas, Jesús también confrontó abiertamente a los líderes religiosos, exponiendo su hipocresía y falta de comprensión espiritual.
Denunció su búsqueda de honor y prestigio, su explotación del pueblo y su negativa a reconocer la verdadera autoridad divina. Las enseñanzas y confrontaciones de Jesús en el Martes Santo reflejaron su compromiso con la verdad y la justicia, así como su determinación en cumplir la voluntad del Padre Celestial, incluso frente a la creciente oposición y hostilidad de las autoridades religiosas. Jesús permaneció firme en su misión de proclamar el reino de Dios y ofrecer salvación a todos los que lo aceptaban. El Miércoles Santo es un día envuelto en misterio y silencio en los relatos de los Evangelios, mientras los eventos que precedieron a la crucifixión de Jesús continúan desplegándose. Este día a menudo está marcado por una pausa en la narrativa, un momento de reflexión y preparación para los eventos cruciales que se aproximan. No hay relatos específicos de actividades o enseñanzas registradas en este día, dejando un espacio en blanco en la narrativa de la Semana Santa. Mientras Jesús y sus discípulos permanecen en Jerusalén, los eventos se mueven rápidamente hacia el clímax de la Semana Santa. En el trasfondo, sin embargo, fuerzas oscuras se están reuniendo. Es en esta calma aparente que Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, comienza a moverse hacia su trágico destino. Judas, movido por la codicia y la ambición, se encuentra con los principales sacerdotes y líderes religiosos que están decididos a arrestar a Jesús. Hace un trato con ellos, ofreciéndose para entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Este acto de traición es el catalizador final que desencadenará una serie de eventos culminando en la detención, juicio y crucifixión de Jesús. Para los demás discípulos, este puede haber sido un momento de ansiedad e incertidumbre. Mientras trataban de comprender el significado de las enseñanzas de Jesús y se preparaban para enfrentar los desafíos venideros. Por otro lado, el Jueves Santo, también conocido como el Jueves de la Última Cena, es un día de diversos acontecimientos con significado en la tradición cristiana, marcado por la última comida que Jesús compartió con sus discípulos antes de su arresto. Este evento, conocido como la Última Cena, es un momento de gran importancia teológica y espiritual, donde Jesús instituyó la Eucaristía y transmitió enseñanzas cruciales a sus seguidores. En la tarde del Jueves Santo, Jesús y sus discípulos se reunieron en Jerusalén para celebrar la Pascua judía, una festividad que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante la cena, Jesús compartió momentos de comunión e intimidad con sus discípulos, mientras también los preparaba para los eventos dolorosos que estaban por venir. Mientras estaban a la mesa, Jesús tomó pan y vino, símbolos comunes en la tradición judía de la Pascua, y les dio un nuevo significado. Partió el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó el cáliz con vino, dio gracias y lo ofreció a sus discípulos diciendo: «Bebed todos de él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados». Con estas palabras, Jesús instituyó la Santa Cena, un sacramento que simboliza la comunión con Dios y con los hermanos en la fe, así como el recuerdo del sacrificio de Cristo en la cruz. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús, ofrecidos como un sacrificio por los pecados de la humanidad, y la participación en la Eucaristía es una forma de renovar el compromiso con la fe cristiana y de recibir la gracia salvadora de Cristo. Mientras compartían el pan y el vino, Jesús hizo una pausa solemne y miró a cada uno de sus discípulos con amor y compasión. Sabía que la traición y la negación estaban próximas, pero también que el sacrificio que estaba a punto de realizar traería redención y vida eterna para todos aquellos que lo aceptaran. A continuación, Jesús hizo una predicción sombría, anunciando la traición de uno de los discípulos. Dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará».
Los discípulos se entristecieron y cada uno comenzó a preguntar si sería él el traidor. En el Evangelio según San Juan, capítulos 13, versículos 26 a 30, después de que Jesús indicara que el traidor sería aquel a quien le diera el trozo de pan mojado, entregó el pan a Judas Iscariote y le dijo que hiciera lo que tenía que hacer rápidamente. Tras recibir el pan mojado, Judas salió inmediatamente, y algunos de los discípulos pensaron que estaba saliendo para hacer compras o para dar algo a los pobres. Además, Jesús también habló sobre la negación de Pedro, uno de sus discípulos más cercanos. Le dijo a Pedro: «De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Estas palabras anticiparon el momento de debilidad de Pedro durante el juicio de Jesús, cuando negó conocerlo 3 veces, cumpliendo así la predicción de su maestro. En medio de estos eventos sombríos, Jesús también transmitió un mandamiento fundamental a sus discípulos, el mandamiento del amor. Dijo: «Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Esta es una exhortación a la unidad y el amor mutuo entre los seguidores de Jesús, que refleja el amor sacrificial demostrado por Cristo en la cruz. De igual manera, durante la cena, Jesús dio un ejemplo práctico de servicio al lavar los pies de sus discípulos. Se levantó de la mesa, tomó una toalla y una vasija con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos, un acto humilde reservado normalmente a los sirvientes más bajos. Este gesto ejemplar demostró la humildad y el amor de Jesús, así como el llamado de sus seguidores a servirse unos a otros con humildad y amor. Tras la última cena, aún en el Jueves Santo, Jesús y sus discípulos salieron de la sala donde habían celebrado la Pascua y se dirigieron al Monte de los Olivos, específicamente al jardín de Getsemaní. Este fue un lugar familiar para Jesús y sus seguidores, un sitio donde frecuentemente se reunían para orar y buscar comunión con Dios. Al llegar al jardín, Jesús sintió el peso aplastante de lo que estaba por venir. Era consciente del destino que lo esperaba: la traición, el arresto, el juicio y la crucifixión. Mientras la angustia y la tristeza lo envolvían, Jesús compartió con sus discípulos la intensidad de su agonía y les pidió que oraran con él. Mientras Jesús oraba fervientemente al Padre, experimentó una agonía tan profunda que su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo al suelo. En ese momento de extrema aflicción, clamó al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mientras tanto, Judas Iscariote, el traidor, se acercó a Jesús con un grupo de guardias y líderes religiosos armados con espadas y palos. Se acercó a Jesús y lo traicionó con un beso, identificándolo ante sus captores. Jesús, con calma y dignidad, enfrentó a sus captores y les cuestionó sobre la necesidad de tanta fuerza armada para arrestarlo, él que había enseñado públicamente en sinagogas y en el templo. Sabía que su arresto era parte del plan divino y que todo estaba sucediendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Al ver a Jesús siendo arrestado, sus discípulos quedaron tomados por el miedo y la confusión. Pedro, en un acto impulsivo, sacó su espada y hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús reprendió a Pedro, diciéndole que guardara su espada, pues quien vive por la espada, morirá por la espada. Tras el arresto de Jesús, fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, donde fue interrogado y acusado de blasfemia. Mientras tanto, Pedro, temiendo por su propia vida, negó conocer a Jesús 3 veces, cumpliendo la predicción hecha durante la última cena. Así, en el Jueves Santo, tras la última cena, Jesús enfrentó su arresto, cumpliendo el propósito divino de redención y salvación para toda la humanidad. Mientras las tinieblas de la noche envolvían Jerusalén,
El plan de Dios se estaba desplegando, preparando el camino para el cumplimiento de las profecías y la victoria final de la resurrección. La última cena, con su institución de la Santa Cena y sus palabras de predicción de la traición de Judas y de la negación de Pedro, nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del compromiso con Cristo y el llamado al amor y al servicio mutuo. En este momento de preparación espiritual, somos invitados a contemplar el significado más amplio de la Semana Santa en nuestras vidas como cristianos. Es una época de reflexión profunda sobre la jornada de Jesús hacia la cruz y la tumba vacía, y sobre cómo esos eventos transforman nuestras propias vidas y nuestra comprensión de la redención y la gracia divina. Que la Semana Santa sea un tiempo de renovación espiritual y transformación en nuestras vidas, a medida que nos acercamos a la celebración de la resurrección de Jesús y de la promesa de la vida eterna que Él ofrece a todos los que creen. Que podamos inspirarnos en la profundidad del sacrificio de Cristo y esforzarnos por vivir de acuerdo con su ejemplo de amor, gracia y redención. Que esta Semana Santa sea una oportunidad para renovar nuestra fe y comprometernos más plenamente con el camino de Jesús, siguiéndolo con humildad, gratitud y devoción. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Por favor, dejen en los comentarios si desean la continuación de los eventos que ocurrieron entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Recuerden también dejar su like y suscribirse al canal. Parece poco, pero nos ayuda mucho. Abrazos y que Dios los bendiga.